Sí, buenas tardes. Mi nombre es Clemente, yo soy un enfermo alcohólico y pues estamos nuevamente eh, con ustedes, los que nos escuchan por internet y y pues la transmisión del mensaje que se había suspendido porque pues eran las fiestas de diciembre. Todo esto de alguna manera es para no pues amargarle los tragos con nuestros mensajes, ¿no? Y esperemos que todos estén bien, ¿no? Que ustedes que de alguna manera nos prestan su atención, nos dedican este tiempo para escucharnos y pues bueno, es importante, ¿no? Que nosotros sabemos, ¿no? De que muchas de las veces en que cuando nosotros bebíamos, cuando según teníamos la oportunidad de poder reunirnos con la familia, ¿no? Se volvía un caos todo, ¿no? Finalmente, pues por la forma de beber de uno, ¿no? Lo que iba a ser una felicidad se transformaba en algo que verdaderamente destrozaba a uno, ¿no? Porque pues porque bebía uno, ¿no? Y en la familia pues todos bebía mi papá, bebía mi mamá, bebían mis hermanas, bebían todos, ¿no? Entonces pues era que así pasaba, ¿no? Entonces había muchas veces que se terminaban mal esas fiestas, ¿no? Pero bueno, yo siento, ¿no? Que el beber en sí no es tan mal, ¿no? Lo mal está en que yo me sobrepasé, ¿no? En que yo traspasé esa puerta invisible que existe para el borracho, ¿no? En lo que deja uno de ser un bebedor social y se vuelve un bebedor problema, ¿no? Y que uno no se da cuenta, ni la familia se da cuenta, ¿no? La familia se da cuenta que ya tiene un problema en su familia, en el hogar, porque empiezan a escasear las cosas, ¿no? Ya el dinero pues ya no va alcanzando para todo lo que se necesitaba, ¿no? Y se va y se va agrandando el problema y cuando ya la familia ve que pues ya no es igual que antes, pues entonces sí se da cuenta, ¿no? Que hay un problema, que tiene un problema su familiar, ¿no? Ya sea su hijo, su esposo, su hija. Y es cuando pues pegan el grito al cielo, ¿no? Es cuando ya verdaderamente empiezan a querer que su borrachito deje de beber, ¿no? Pues la única alternativa que hay para dejar de beber pues es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero como Alcohólicos Anónimos también es un tabú, ¿no? Realmente el que mucha gente lo necesita pero no lo quiere, ¿no? Y si digo un tabú porque pues la familia siempre trata de ocultar su enfermo, ¿no? Le daba a veces más pena que llegue a Alcohólicos Anónimos a que esté de escandaloso en su casa, ¿no? Que esté gritando, que esté cantando, ¿no? Que esté vociferando, ¿no? Y muchas de las veces pues así es como pasa, ¿no? Y uno verdaderamente pues participa uno de todo, pero hasta cierto momento, porque ya después ya, se vuelve problema, ¿no? Siento que Alcohólicos Anónimos es la única solución. Yo tuve oportunidad de tener plática con ministros religiosos, tuve la oportunidad pues con psicólogos de platicar con ellos, anduve en las logias masónicas también y en ninguno de esos pude dejar de beber, ¿no? Yo sé que todo eso puede funcionar, ¿no? Pero a mí no me funcionó. A mí no me funcionó. Yo tuve que llegar a Alcohólicos Anónimos para dejar de beber, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Que esto es de buena voluntad, ¿no? En la mañana que íbamos a transmitir el mensaje allá en el Seguro Social, pues a las 7 de la mañana, ¿no? Porque agarramos la hora
de la cita de los análisis, ¿no? Y sí se llega bastante gente a esa hora, ¿no? Y había señoras que decían que cómo hacían para llevar a su enfermo, ¿no? Al grupo, ¿no? Y nosotros lo que le decimos es que todo es de buena voluntad, ¿no? Que tenemos que contar con la voluntad del enfermo, ¿no? Para que pueda iniciar un proceso de recuperación, ¿no? Ya me decían, oiga, pero y si lo amarramos y si lo llevamos borracho, pues no va a funcionar, le digo, porque una vez que se le baje la borrachera y vea dónde está, pues se va a ir, ¿no? Y amarrado, pues tampoco puede ser de esa manera, ¿no? Tenemos que contar con la voluntad del enfermo, ¿no? Que el que bebe quiera cambiar su vida, quiera dejar de beber y quiera mantenerse sin beber para poder hacer feliz a los demás, ¿no? Esa es una pues, nosotros decimos de los requisitos, ¿no? El que uno acepte su enfermedad y el que uno tenga ese mínimo deseo de dejar de beber, ¿no? Para que le funcione, porque si no, pues no funciona, ¿no? Y qué pasa, ¿no? Cuando uno llega al grupo, ¿no? Por primera vez, cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, cuando uno no sabe nada de lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Se ve uno, ve uno al principio al entrar, ¿no? Pues una cosa totalmente distinta, ¿no? Yo cuando entré no tuve esa oportunidad de conocer a nadie de los que estaban ahí, ¿no? De los que me recibieron, ¿no? De los que me pasaron el mensaje, ¿no? Y pues vi que había gente, ¿no? Había gente joven, había mujeres, habían hombres, ¿no? Hombres mayores, y todos hablaban el mismo idioma, ¿no? Todos de alguna manera contaban parte de su vida para conmigo, ¿no? Para que de alguna forma me diera yo cuenta que pues no era el único que tenía problemas, ¿no? Y al escuchar uno una junta, pues obviamente que empieza uno a darse cuenta, ¿no? Que nosotros los enfermos alcohólicos somos calcas al carbón, ¿no? Somos idénticos, actuamos y pensamos de la misma manera, ¿no? Y lo que no llegamos a hacer, pues que porque pues no fuimos cobardes para hacerlo, ¿no? Pero sí, el escuchar, ¿no? A alguien su fondo de su vida, ¿no? Del fondo de su alcoholismo, ¿no? De cómo tuvo que haber sido levantado de la banqueta, ¿no? Cómo tuvo que haber perdido la familia, el trabajo, la familia es la esposa, los hijos, la madre, los padres, los hermanos, ¿no? Tuvo que haber perdido todo eso, ¿no? Y a uno le dice uno, bueno, pues yo no llegué hasta ahí, ¿no? Yo toqué mi fondo, ¿no? Yo toqué mi fondo de sufrimiento, el que de alguna manera me hizo llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero sí había compañeros pues que habían perdido todo, absolutamente todo, ¿no? Se hablaba pues de la fe, ¿no? Porque a veces uno confunde las cosas. Yo siempre les he comentado a ustedes que yo llegué con una fe pues de cero, ¿no? O sea, yo llegué resentido con Dios totalmente, ¿no? Porque pues no me cumplía los milagros que yo quería, ¿no? Porque yo quería pues hacer cambalache con él, ¿no? Nomás me acordaba de Dios cuando yo tenía el problema y cuando yo le decía, Dios mío, ayúdame, ¿no? Hazme este milagro, ¿no? No te voy a pagar una misa, ¿no? Te voy a comprar un bracito de oro y te lo voy a colgar allá también en la iglesia, ¿no? Y obviamente que como las cosas no se daban, ¿no? Y no se daban porque mi vida ingobernable que yo llevaba, pues no lo permitía, ¿no? Pues obviamente que así era, pero yo no me daba cuenta de eso, ¿no? Yo pensaba que yo estaba bien, que no pasaba nada, que en la casa no pasaba nada, pero definitivamente que sí pasaba, ¿no? Pero pues siempre decía yo, no, pues mañana, ¿no? Ya voy a dejar de beber, voy a cambiar mi vida, todos los propósitos que siempre existían, que prometía yo cuando iniciaba un año, ¿no? Pues, mis buenos propósitos, ¿no? Y pues habían buenos propósitos de vida, pero obviamente que nada más tardaba como 15 días del año y volvía yo a empezar a beber, ¿no?
porque pues ese era yo, pues así definitivamente, ¿no? Y nunca se cumplía nada de lo que prometía o de lo que yo quería, ¿no? Y por eso nunca Dios tampoco pues me daba, ¿no? Lo que yo quería, ¿no? Porque definitivamente que con lo que yo tenía pues me estaba partiendo el queso completamente, ¿no? Y estaba arrastrando a mi alcoholismo, a gente inocente, ¿no? Que de alguna manera pues habían visto por mí, ¿no? Y que de alguna forma trataron que yo viviera otra vida mejor, ¿no? Y nunca les hice caso, ¿no? Nunca entendí, nunca comprendí, ¿no? El amor que ellos tenían hacia mí, ¿no? Mis padres siempre quisieron lo mejor para mí, pero pues yo no entraba en razones, ¿no? Como a veces nos decían, ¿no? Que parecía uno Gabino Barrera, que no entendía uno de razones de nada, ¿no? Y definitivamente que así era yo, ¿no? Entonces pues uno tiene esa oportunidad de escuchar a otros, y el que uno tenga el poder de decidir. A mí nunca me dijeron si yo era un enfermo alcohólico, ¿no? A mí yo lo que hice fue sentarme a escuchar junta, y cuando yo vi que pues casi todo lo que decían pues yo lo había hecho también, ¿no? Lo único que me había faltado pues era matar, ¿no? Pero pues todo en la escala de mi alcoholismo, pues todo lo había yo hecho también, ¿no? Y esta situación, no, a mí me agradó mucho, ¿no? Porque como nos decían, ¿no? Yo leía los cuadritos que pues ve uno ahí, ¿no? Que dice pues primero es lo primero, ¿no? Y vive y deja vivir, ¿no? Y definitivamente que esos axiomas, ¿no? Representan algo, ¿no? En la vida del enfermo alcohólico, ¿no? Y en lo que me toca vivir pues el día de hoy, ¿no? Porque definitivamente, ¿no? Que pues hoy tiene uno que dejar vivir, ¿no? Tiene uno que sustraerse del seno familiar, no de abandonar, sustraerse para no dañar, ¿no? Para no seguir haciendo sufrir a la gente que está alrededor de uno, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a discernir las cosas, ¿no? A darse cuenta, ¿no? Que la familia está bien, ¿no? Que la familia, pues ellos no tuvieron problemas de alcoholismo, ¿no? Que el problema de alcoholismo pues lo tengo yo, ¿no? Y definitivamente que esto fue de esta manera, ¿no? Gratificante, ¿no? De poder decir, bueno, ya dejé de beber, ¿no? Pero también me pedía, el dejar de beber es dejar de sufrir, y para dejar de sufrir tenía yo que cambiar mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de pensar. Y algo a lo que yo me resistía era precisamente a esto, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo 30 años de mi vida pues bebí, ¿no? Y 30 años de mi vida pensé de esta manera, ¿no? Actué de esta forma, ¿no? Quizás cambie mi forma de actuar o de ser, pero de pensar no, porque pues siempre he pensado de esta manera, ¿no? Pero pues me di cuenta, ¿no? Que realmente tenía que cambiar mi forma de pensar, porque pues todas las cosas que me generaba la mente, a la cual yo le daba rienda suelta a mis instintos descoyuntados, ¿no? A la cual le daba yo rienda suelta a hacer lo que la mente me decía, ¿no? Y muchas de esas cosas pues no eran buenas, ¿no? Muchas de esas cosas estaban mal, estaban fuera de lugar, más sin embargo las hacía y pues yo sentía que estaba bien, ¿no? Y y mi forma pues de ser, ¿no? O sea, yo era en las cantinas, en las bohemias, con los amigos, pues sí, dicharachero, bailador, cantador, me gustaba bailar, me gustaba cantar, me gustaban muchas las canciones pues de pasión, de amor, ¿no? Todo ese tipo de canciones pues me gustaban, ¿no? Y pues con los amigos pues bebiendo pues se ponían a cantar, y hasta me sentía a veces, me sentía el que estaba cantando, ¿no? Me sentía el héroe de la canción, ¿no? Y pues yo me divertía, ¿no? Porque esa era mi diversión así era, ¿no?
Más sin embargo, bueno, pues el tiempo fue pasando y me fui transformando, ¿no? Entonces tuve que cambiar mi forma de pensar, pues mi forma de ser y de actuar y de pensar, porque esas formas que yo tenía, ¿no? Esos moldes que yo tenía son los que a mí me hacían sufrir y el sufrimiento pues me hacía beber, ¿no? Entonces, si yo no quería volver a beber, tenía que dejar de sufrir para no volver a beber, ¿no? Siento que no fue de la noche a la mañana, ¿no? Un alcoholismo de 15 años, ¿no? Donde, pues sí, ahora sí como digo, a veces lo bailado, pues ya nadie me lo quitó, ¿no? Pero sí dañé mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tuve que cambiar, ¿no? Tuve que aceptar lo que se me decía, ¿no? Porque pues yo hoy sé que no se meten conmigo, con mi persona, ¿no? Los compañeros con lo que luchan es con mi mente, ¿no? Porque la mente de un enfermo alcohólico como yo, no, pues es una mente muy fantasiosa, no es una mente que dispara a cada rato emociones, ¿no? Y pues no todas son positivas, ¿no? Y eso es lo que tiene uno que detener pues el día de hoy, ¿no? Por eso tiene uno que cambiar todas esas formas para poder vivir de otra manera, ¿no? Para poder aceptar que todo lo que se me ha dicho entre Alcohólicos Anónimos pues ha sido para mi bien, ¿no? El día de hoy yo sé que yo estoy bien, ¿no? Yo estoy dentro de Alcohólicos Anónimos, yo estoy protegido por Dios, porque Dios me enseñó el camino, ¿no? Yo llegué a Alcohólicos Anónimos porque Dios quiso que yo llegara, ¿no? Haya yo llegado acompañado con quien haya sido, ¿no? Pero hoy sé que Dios me enseñó el camino, ¿no? Y que Dios, pues el día de hoy, para agradarlo, pues hay que hacer cosas positivas, ¿no? Y últimamente no que es algo que hay que vivirlo, ¿no? Yo le sugiero, ¿no? A las personas que nos escuchan, que no se engañen, pues, ¿no? La enfermedad del alcoholismo es una enfermedad que radica en la mente del enfermo alcohólico, ¿no? Es una enfermedad incurable, progresiva y mortal por sus consecuencias, ¿no? Y que lo que no me ha pasado hasta el día de hoy me puede pasar el día de mañana si yo sigo bebiendo, ¿no? Entonces es el no desechar lo que uno no conoce, ¿no? Definitivamente que así es, ¿no? El tabú del que yo le hablaba, pues es porque de alguna manera pues tenemos un defecto de la soberbia que no queremos que nadie sepa que estamos en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Inclusive que no nos vean llegar al grupo, ¿no? Son a veces cosas chuscas que pasan, ¿no? Que como entraba uno a la cantina y si lo veían uno era mejor, ¿no? O sea, no había ningún problema, ¿no? Pero llegar al grupo y entrar al grupo, pues sí causaba, pues era el ego, mi ego, el que salía lastimado, ¿no? A veces dejaba la camioneta como a una cuadra y me iba yo caminando y así entraba yo al grupo, ¿no? Pero pues era un montecaño que yo mismo me hacía, ¿no? Y con el tiempo, bueno, pues uno se va dando cuenta, ¿no? Que pues el estar dentro de Alcohólicos Anónimos pues es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, ¿no? Porque dejé de dañar, ¿no? Dejé de sufrir principalmente, ¿no? Hoy vivo una vida útil y feliz, esa vida útil y feliz que me prometieron cuando yo llegué, ¿no? Y hoy vive esa vida útil y feliz, ¿no? Que el día de hoy pues estaría muy muy loco para cambiar un día de hoy por un día de la actividad alcohólica, ¿no? Definitivamente que no, ¿no? Y esto pues lo aprende uno en el grupo, ¿no? Porque aprende uno en el grupo pues a vivir, ¿no? Y miren, para un proceso de recuperación más efectivo, pues nosotros contamos con un anexo, ¿no? Un anexo al grupo, un lugar, un espacio donde se sustrae el enfermo de la propia sociedad o del propio hogar donde ha sido repudiado y
y inicia un proceso de recuperación, ¿no? Donde cuenta con sus 3 comidas y bien alimentados, un lugar donde dormir. Hay quienes pues no llevan nada, nosotros le proporcionamos su ropa, su toalla, su pasta, su jabón, todo para que el enfermo esté bien, ¿no? Es completamente gratuito, no le cuesta ni al enfermo ni al familiar del enfermo, ¿no? No cobramos, no maltratamos. Es de buena voluntad. Nuestros grupos no cuentan con rejas, ni portones, ni bardas, ni nada, ¿no? Es de buena voluntad, ¿no? Y pues a veces la gente llega, nos los lleva y se espanta porque ve porque no hay, lo que yo decía ahorita, un portón, una puerta, ¿no? Y nos dicen a veces, oiga, pero es que se va a salir así, ¿no? Le digo, pero es que aquí así es, ¿no? Aquí es de puertas abiertas, ¿no? Además, como les digo yo, si el enfermo, cuando él decida irse, ¿no? Pues a dónde va a ir, pues a su casa a buscarla de nuevo, donde lo apapachan, donde lo entienden, donde le dan de comer sin trabajar y todo, pues en su casa, no se preocupe usted, que si no se ha muerto de alcohol hasta el día de hoy, pues menos el día de hoy, ¿no? Esa es una gran verdad, ¿no? Y es una realidad, pues, por eso nosotros no engañamos a la gente, ¿no? Nosotros le decimos, déjelo, y si de Dios está que se va a salvar, que de Él depende su vida, ¿no? Nada más. Y si se va, pues a su casa va a ir, pues ¿a dónde más, no? Pero bueno, no, el día de hoy no, yo me siento bastante bien, un agradecimiento muy bendecido para Imagen y Política, para el director Pepe Arana, ¿no? Que de alguna manera nos permite esta transmisión de este mensaje, ¿no? Muchas gracias y que Dios los bendiga.